Tema guarda. Vamos a arrancar con el tema guarda. Les hago una pregunta. Levantan las manos los que opinan de una manera, después la de otra. ¿La guarda es una institución ligada a la responsabilidad parental o es una institución tutelar cautelar? Por allá, tutelar cautelar. ¿También quién más se anima? Vamos que va por un curso. Bien, la tercera posición. Responsabilidad parental y tramita procesalmente bajo un procedimiento cautelar. Muy bien. Bueno, ahora les tiro. Yo no sé si esto es una charla o una ponencia. Yo digo que son 4. Cuatro. Gané yo. Sí, pero igual les doy el curso. Gané yo. Díganme, con todo lo que vieron de adopción, y hoy Marita debe haber leído adopción, de vuelta a leer adopción. ¿Cuántos vínculos tiene la figura con la adopción? Todos los colegas que están acá y que hacen derecho de familia y que reniegan con las adopciones y con los plazos de las adopciones, y cuando el niño viene de estar institucionalizado, los tiempos, la cantidad de audiencias, no solo con el psicólogo, que vamos a golpearle la puerta, por lo menos pernicón, y ya abre y dice, ¿qué querés? ¿O no? Pero, y también con el equipo interdisciplinario. Yo ayer le escribí a mi hijo, porque tuve un caso que ahora se los cuento, cuando lleguemos al punto, que a pesar de la cantidad de años en la profesión, esto me pasó en el 2016, y él me decía que en la Defensoría había aprendido mucho de algunas cuestiones, obviamente con los niños. Entre esas cosas que aprendió, las guardas, ¿sí? ¿Y saben lo que aprendí yo después de ese fin de ese proceso? Que tenía que escuchar más al equipo interdisciplinario, al equipo de psicólogos y creer menos en el cliente, en los adoptantes. Y ahora se los voy a contar. Sí. Clase, creo. Creer en el equipo Interdisciplinario, porque una se queja. Bueno, hagamos de cuenta que estamos tomando mate, después arranco. Una se queja de las veces que le citan al cliente y a vos te debe pasar, y a vos también, Gustavo. ¿Mm? Al presidente de Lazos, ojo con lo que digo. Que tienen cita y vos venís, porque la gente quiere estar contenida. ¿Y quién es el que contiene? El abogado. La gente no quiere dar un paso sola, quiere que vaya el abogado. Muchos me dirán, sí, pero eso está mal. No sé si está mal, no sé si yo, ¿sí? En una situación judicial complicada, iría con el abogado o la abogada a todas partes, porque no me sentiría segura. Yo. Y uno, como letrado, dice otra vez, ¿qué quiere el equipo interdisciplinario? ¿O no, chicos? Díganme la verdad, ¿no les pasa? De nuevo, otra vez la psicóloga y otra vez el equipo y así sucesivamente. Y ese caso me dejó la experiencia de que no tengo que creer tanto en el cliente y tengo que observar más a la criatura, observarla más y observar sobre todo los informes que nos retasean. Yo no sé por qué el informe no es abierto.
El informe tiene que estar a disposición de los letrados. Si quieren que pongan una cláusula de reserva, ojito que si contaste agarramos en la esquina entre todos. No sé, que pongan algo como para que el letrado sepa. Más que ahora, antes, bueno, tenías que salir, sacar fotocopias, llevarte el expediente, el policía que te acompañaba, parecías un delincuente. Ahora con el teléfono sacás la copia de lo esencial y lees un informe tranquilo en el estudio, lo analizás, te abre los ojos. Pero bueno, eso sería una cosa que habría que modificar y permitirle al letrado, al que es apoderado o al que es patrocinante, que pueda ver el informe cuantas veces quiera. Vamos a arrancar con el tema. Yo les pregunté si sabían lo que era la guarda. Están divididos. Algunos dijeron, sí, medida cautelar. Marita y Gustavo dijeron las dos cosas. Coincido. Y yo digo tres, simplemente por lo que se presenta en el tema adopción. Las condiciones que tiene el juez en el caso de la adopción a un tercero. Tiene verdaderas condiciones que cumplir y los plazos que luego lo vamos a ver están en los Power. Pero damos un poquito de historia. ¿Por qué no tenemos clara la guarda? Ustedes saben que yo soy el Polino de la historia del derecho. Me encanta el chusmerío. A mí me dijeron, primer año inocente, que Vélez nos había cuidado a las mujeres. Y yo dije, uy, qué bueno. Y bueno, 17, 18 años, vos compras. Que nos había cuidado con la representación marital. Porque además no nos teníamos que olvidar que el proveedor de la familia era el pater. No, pero yo repetí años esto de no, pero Vélez cuidó a la mujer. Después me di cuenta que no fue así. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la guarda? Acá dos cosas, lo tengo que vincular con Vélez necesariamente y tengo que vincular la guarda con la adopción. Como ustedes recordarán, hay toda gente muy joven, salvo allá eh, el presidente Lazos, que bueno, no, igual es mucho más joven que yo, y mis chicas alumnas, pero bueno, ¿qué había pasado? Vélez, cuando redacta el Código Civil y eleva la nota en ese momento se elevaba al ministro de Guerra, 1871, ¿se acuerdan? Bueno, ministro de Guerra, pero por ahí lo vieron, y los que fueron alumnos míos sí seguro, porque se los conté. En el cual le dice que él ha omitido regular la adopción por ser un instituto que no están dadas las condiciones en el país para la institución de la adopción. Que si bien él la conocía, porque tenía bastante ego, no solo del derecho francés, sino que también la conocía del código prusiano, como diciendo, no pienses que soy un burro porque me leí el código prusiano y el código francés. Entonces, Vélez no dijo nada de la adopción, no reguló absolutamente nada. Con la guarda pasó otro tanto. Y él mismo dice en la nota que conoce la figura de la guarda por el derecho francés y por el derecho español, pero que tampoco la va a redactar, no le dio bolilla a la guarda. Vieron
la frasecita esa que dice no tengo hijos ni entenau? El entenau, término bien español, era el criado, el criado. Entonces, para él, esos chicos ya estaban ubicados, fíjense, ya estaban en guarda, o sea, una guarda de hecho. ¿Qué pasa en Roma? Roma no le interesa la guarda, no conoce la figura, nada, nada. Y en lo único que piensa en el poder del pater familia, ¿sí? De ahí viene que Vélez después toma la figura del pater tal cual el derecho romano. ¿Qué necesitaba? Necesitaba tener hijos. Y si no tenía hijos varones, varones, podía tener hijas mujeres, pero mucho no le interesaban las hijas mujeres, porque ¿se acuerdan la figura vieja del derecho romano? Si tenía que la mujer se casaba. La dote le interesaba al pater familia, que era como el sumo sacerdote, tenía todas las atribuciones. Le interesaba el hijo varón. ¿Qué figura crea el derecho romano? A ver si se acuerdan. Derecho romano, ¿vieron? ¿Nadie se acuerda? El agnaticio, ¿sí? El agnaticio. Entonces, para Roma en ese momento, como el pater, al tener la manus, el poder era la manus, poder sobre la vida y la muerte de sus hijos y de la familia era numerosísima, ¿eh? No era la familia papá, mamá y los hijos. Eran todos, eran los cuñados, las cuñadas, la vecina de la vuelta, así era la gran familia romana. Él se garantizaba que alguien lo iba a heredar y iba a quedar dentro de la familia su patrimonio, pater, patrimonio, ¿sí? Dentro, eso que él había generado, dentro de la familia. Entonces, y esto sí se lo van a acordar, si no lo aprobaron romanos, ¿qué hacía con un esclavo? Lo magnumitía. Por eso les digo, el derecho de Magnus, el poder, lo simbolizaban con la mano. Magnus, yo tengo el poder sobre vos, sobre vos, sobre vos. ¿Qué pasa en nuestro derecho? ¿Dónde lo vemos al pater familia? ¿En qué institución lo vemos al pater familia? Ahora ya no lo ven más, gracias a Dios. Pero hasta el 2014, ¿dónde estaba el pater familia? Claro, en el Instituto de la Patria Potestad. Este instituto, yo lo llevo a una clase de historia, ¿se dieron cuenta? Que no estuvo regulado, no estuvo nunca incorporado al código hasta 1997, tuvo su primer ley de adopción en el año 1948, ¿sí? La 13252, que entre otras cosas, miren cómo se retaseaba la adopción. Se retaseaba por un lado, pero se facilitaba por el otro, y ahora les digo por qué. ¿Qué establecía? Establecía que quien quisiera adoptar desde ya tenía que estar casado ante el registro civil y preferentemente también ante la Iglesia Católica. Acreditar la edad que el hombre había llegado a los 40 años y no había podido tener hijos, y que la esposa, porque no hablemos de pareja en esa época, y que la esposa ya tenía más de 30, 35, y tenían que acreditarlo con constancias médicas. Ahí recién el juez
podía sentarse a ver el expediente que ellos habían planteado y si había algún chico institucionalizado. Esta ley, la 13252, establecía esas edades que les conté, 35 y 40. A ver, era como mucho, eran ancianos ya, porque... Y sí, eran ancianos. Hoy es normal que una chica a los 40 años esté embarazada, pero también tenés la medicina que fue corriendo y mejorando todo el sistema nuestro hormonal y demás. Y lo peor que fue de esa ley fue que permitía, primero, únicamente la adopción simple. Es decir, ese chico no perdía vínculo con su familia de sangre, con su familia de origen, y a su vez, de que era una adopción simple, no permitía la intervención del juez, porque se hacía a través de un acto administrativo. ¿Cuál sería ese acto administrativo? Una de las formas. Ir al orfanato, y hablo en los términos de Vélez, ir al orfanato y llevarse al chico, firmar un recibo y llevarse al chico. No había control de nada, si lo trataba bien, si no lo trataba bien, eso no se podía saber. Vaya Dios a saber. Y que por lo general, y esto se los cuento porque me pasó, y Gaspar es testigo, hay en los padres adoptantes de antes, sobre todo, el temor a que aparezca la madre o el padre o quien sea a reclamarle el hijo. Entonces se le suma a eso el desarraigo, se van. Yo tuve una pareja de clientes que una vez que tuvieron la sentencia, dejaron los dos el trabajo, en una buena empresa trabajaban cada uno de ellos, vendieron la casa y se fueron al sur y pusieron una hostería. No vi más al nene, no creo que hayan firmado el compromiso de darle a conocer su realidad biológica. Bueno, eso era la ley 13252. Esa ley duró desde 1948 hasta 1971. Ojo que tengo mi profesor de historia ya, no me puedo equivocar, y de filosofía. ¿Qué pasó en 1971? Y acá Edgardo lo debe saber. 1971, 1978 el Mundial. 1971 se sanciona la ley ómnibus, la famosa ley ómnibus. En ella, además de estar contemplada la ausencia, ¿sí?, con presunción de fallecimiento, de estar contemplada la figura de indivisión en las sucesiones, los supuestos de indivisión, la ausencia con las 3 clases de ausencia, consagró un cambio para la ley 13252, que fue incorporar, no tocó más nada, solamente las edades. Las edades y esto que les voy a decir ahora. Cambió el término de adopción simple solamente por adopción plena y adopción simple, que fue discutidísimo. ¿Por qué? Si yo les digo en Francia, no se habla como nosotros en adopción plena y adopción simple. Nosotros tenemos esta división.
pero en Francia es adopción y punto, son mucho más prácticos. Adopción, perdió contacto con la familia de origen, tiene el derecho de si quiere visitarlos, si quiere verlos, pero hay un solo tipo de adopción. Eso es lo que va a hacer la 14934 y perdón, la 19134 y a su vez baja un poco las edades porque a los 40 en esa época ya la gran mayoría eran abuelos. Estamos hablando de la década del 70. O sea, pasaron unos cuantos años, unas cuantas décadas, ¿no? Ese fue el segundo paso. Hasta acá de guarda nada. Hasta acá de guarda nada. Se reforma en 1997, entra en vigencia en 1998, la ley 24.977. ¿Qué va a establecer? Acá sí tuvimos una verdadera ley de adopción. No digo que mejor que lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, pero bastante inspirado el código en aquella ley, la 24.977. Como les dije, empieza a aplicarse en 1998. ¿Qué va a establecer? Cosas fundamentales estableció. Primero, la adopción de las dos clases, la adopción plena y la adopción simple. Segundo, muy importante, la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. Esa diferencia de edad, 16 años creo que decía, si no me falla la memoria, entre adoptante y adoptado, y aparte también por un tema de madurez del adoptado, y que crea el registro único de adoptantes. Y otra cosa más que es el temor de la gran mayoría, porque recuerden ustedes que Argentina, cuando se firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ustedes eran todos muy chiquititos y algunos ni habían nacido, y se discutía ya acá en el Colegio de La Plata, en todos los colegios, el tema de la adopción internacional. Y ahí teníamos dos posturas, los tipos que decían, si acá los chicos se nos mueren de hambre, ¿para qué importa si se los llevan a Alemania? No, a ver, esto es como el enfermo. Ustedes pueden estar en un palacio, ¿sí? Pero lo sacaron del palacio, lo internaron y tienen que volver a su casa, que originariamente un ranchito de 2x2. Uno cuando está enfermo quiere volver a la casa, no le importa. El arraigo es eso, quiero estar en mi casa. Entonces, con esta incorporación que les digo ahora, la ley dice, tiene que tener el adoptante o los adoptantes mínimamente 5 años de residencia en la República. ¿Por qué? Porque si no teníamos shopping de chicos. Y ustedes todos saben, todos, en blanco, claro, con la transferencia y todo. Exacto, Gustavo, exacto, con la transferencia y todo, ya ha firmado el 08, sin problemas. Entonces, ¿qué incorpora esta residencia? Que ustedes saben que conseguir la residencia no es fácil, en ninguna parte. Nosotros por ahí sí somos bastante más permeables, pero ¿por qué? Porque somos un gran territorio con 4 gatos locos. Seguimos siendo 4 gatos locos. Entonces, al incorporar esto, se le dio verdadera entidad, porque no la tenía, al Instituto de la Adopción. Acá viene el tema de la guarda. En esta ley, en la última ley, que todas las tres que nombré fueron todas extracódigos, fuera del código. Y acá fijan el tema de la guarda, ¿sí?
La guarda arrancó en el proyecto como un año de guarda, pero se alzaron las voces y quedó en 6 meses la guarda. Entonces ya en el Código Civil y Comercial de la Nación, y sobre todo los que hayan leído los comentarios, la ley es muy citada. Es muy citada porque fue muy valorada por el Registro Único de Aspirantes, porque antes, sobre todo en la primer ley, los chicos eran comprados. ¿Y qué pasa? Especulan también con la psiquis de los adoptantes, porque toda madre y todo padre siempre quieren que el hijo se parezca a ellos. Les decía, esto del parecido es una de las cuestiones por las cuales tienen la adopción y una vez que tienen la sentencia, el que puede trata de huir. Entonces, desarraiga un chico. Yo no digo que Argentina sea el mejor país, no, porque hemos pasado desde siempre las de Caín, y anoche yo te comenté algo, Marce, las de Caín. Es decir, yo no recuerdo épocas de bonanza. Me han contado que sí existieron, pero no recuerdo, sinceramente. Pero todo el mundo quiere su casa, su techo, donde vive. Ese es el mejor lugar para la gente. Y por ahí ustedes son muy jóvenes, no han estado internados, pero uno cuando está internado no ve la hora de ir a su casa, aunque esté internado en la Trinidad, en Los Arcos, donde se les ocurra. Uno quiere volver a la casa. Bueno, entonces así llegamos en este racontito histórico un poco a mi postura, que tiene muchísimo que ver con la adopción, sí, con la patria potestad, ya lo dijimos antes, y ahora vamos con lo de la patria potestad. Hacemos otro pedacito de paseíto histórico. Bien, ¿qué pasa con la patria potestad? Y acá les comento dos fallitos que las chicas que fueron alumnas los conocen. La patria potestad que regula Vélez, ahí sí se mató regulando. En otras figuras también, no es cuestión de bajarle verdes a Vélez. Pero le dio al padre de familia el poder del pater, ¿sí? El padre era en definitiva quien tenía responsabilidades hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Todo lo que tenían eran los hijos obligaciones, respetar el derecho del padre. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de patria potestad? El conjunto de derechos que tienen los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, más el poder de corrección. El poder de corrección no era, Gaspar, portate bien, no vienen los reyes, ¿eh? No, el poder de corrección era flor de paliza y no sé si hay policía acá. Si hubiera, me estaría diciendo sí, es así. Muchas veces, cuando el chico era muy rebelde y se portaba mal, los metían preso, iban a hablar con el comisario, con el vigilante, este chico me vuelve loco, téngamelo 2 o 3 días. Eso pasó. Eso pasó, pregúntenlo, gente más grande que eso se lo van a contar. No, no con todos los chicos, pero se tomaban ese derecho. ¿Ves? Y bueno, esto, esta patria potestad, donde él tenía la titularidad, el ejercicio y cuánto poder existiera sobre los hijos, se va a ver modificado, pero de una manera increíble. Y ahí yo creo que eso fue el inicio de nuestros primeros pasos
en todo, porque él tenía ese poder de corrección sobre los hijos, pero no solamente sobre los hijos. La violencia no nació de un repollo. Sobre la mujer estaba normalizado que le pegara a la mujer. Y acá les cuento esos fallitos que si piden un día por curiosidad, que los tratados de Sano ni lo van a encontrar, porque son fallos de corte. Dos casos que yo siempre cité, porque fíjense cómo se ha avanzado. De esto que les hablo es del año 50, de la década del 50. Como el marido tenía el poder de corrección de la mujer, esto es la golpiza, si la mujer se iba sin la autorización del marido o entraba a trabajar, el marido podía golpearla. Si se iba para no volver a donde se iba, a la casa de los padres en general, podía pedir el auxilio de la fuerza pública y hacerla buscar por la policía y traerla a la fuerza. Si él se moría, que ustedes dirán, bueno, semejante turro, mejor que se muera, y aplauden, si se moría, los hijos que ella había parido y criado hasta el momento, y se le ocurría o vivir con una nueva pareja o contraer matrimonio, los perdía la madre. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban a parar? Bajo, y acá viene la guarda por primera vez. Bajo la guarda y custodia de quiénes? Primero de los abuelos paternos. Si los abuelos paternos ya no existían o no estaban en condiciones de hacerse responsable de esa crianza, recién ahí los abuelos maternos. Entonces, ¿qué pasaba? Y acá también conocen otro dato histórico de por qué y cuántas uniones de hecho en Argentina. Argentina siempre tuvo muchas uniones de hecho. Y era por esto, la mujer no quería casarse para no perder la crianza de sus hijos. Por eso había tantas uniones de ustedes, dirán, en la década de 40 uniones de hechos, y el matrimonio, el anillito, la iglesia, el vestidito. No lo hacían por eso, no había segundas nupcias. La nuestra era una sociedad con muchísimas uniones de hecho, que eso va a ser otra charla que daremos con Gustavo, de aquel decreto del 40-70, ¿te acordás? ¿No te lo acordás? Eso, porque sos un pibe. Bueno, en el golpe militar de aquella época sacaron un decreto, se los cuento rápido, decreto 40-70, que duró 11 meses nada más, que autorizaba, y ahora les digo por qué duró 11 meses nada más, que autorizaba al divorcio. El código decía que este código no permite el divorcio, que era lo que había. El viejo 67 bis ya en los años avanzados, porque el 67 bis no nació con el código. Entonces había un solo vínculo y punto, no había separación, no había nada. Este decreto autorizó el divorcio en Argentina, decreto de los militares. Pero ¿qué pasó? De las parejas que estaban separadas, los primeros que tuvieron acceso a la justicia eran los militares que estaban en el poder y que tenían a su querida de hacía muchísimos años. Entonces, a la señora le dijeron adiós, gracias por los servicios prestados. Ellos se divorciaron, tuvieron la sentencia, fueron y se casaron, por supuesto siempre la querida 20, 25 años más jóvenes que ellos. Y la mujer
Acá tiene un artículo muy importante, el constitucionalista, y ayúdame Marita, Vidal Campos, que habla de, no me acuerdo ya el nombre de fallo, y da las estadísticas de aquel entonces de cuánta gente había quedado eh, eh, con un estado en el limbo, es decir, estaba casada, pero el marido estaba casado con otro, porque duró 11 meses, y la mujer no tuvo tiempo de divorciarse. Aparte dependía de él porque tenía prohibido trabajar, no tenía para pagar un abogado, no existía ni el beneficio de litigar sin gasto, ni los abogados que pudieran patrocinarla. Ese fue el decreto 4070. Bien, nos quedamos con la patria potestad. ¿En qué más se va a modificar la patria potestad? Conocida como la patria potestad compartida, ley de patria, porque cambia y dice, y cambia, en un lugar agrega una S y en otro lugar invierte. ¿Qué cosa? El concepto. Dice que la patria potestad es el conjunto de obligaciones, y acá viene el otro cambio, que los padres, pone a los dos, tienen sobre la persona y bienes de los hijos. Y prohíbe, si tiene derecho a educarlo, a corregirlo, sin golpearlo. Queda terminantemente prohibido en la 23.264 el castigo físico. Claro, ¿qué pasa? Estaba todo el mundo revolucionado porque lo que sí iba a venir en el año 89 era la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De esa ley de patria potestad que nos duró hasta el 2014, no les voy a hablar de toda la ley de patria potestad, pues si no nos vamos del tema. Sí menciona la guarda. La 23.264 la mencionó. ¿Para cuándo? Para cuando el menor no tuviera padres o teniéndolos no pudieran ejercer la representación, o si tenía uno solo y era el administrador de sus bienes, hubiera tenido conflictos con ese padre, entonces podía tener un guardador, porque no le podían dar tutela. ¿Cómo le daban tutela si hay un padre vivo? ¿Sí? No existía dentro de ese marco. Entonces, la 23.264, con la terminología tan simple, porque fue muy simple la terminología, el 264 que fue determinadamente claro, porque los padres hacían con los bienes de los hijos, y a ver, bienes en los hijos, son muchos los casos que los abuelos dicen, no, bueno, mi hijo ya está hecho, ya tiene su casa, todo lo nuestro, ¿qué te parece, vieja? Se lo vamos a dejar a los nietos. Cosa que está bien, está perfecto. Pero después el padre por ahí se la patinaba, le gustaban los burros. Entonces dejó bien en claro que estaba prohibido. Y algo más, que también lo toma el Código Civil y Comercial de la Nación, la suspensión y la pérdida de la administración. Y toma la rendición de cuenta que ya había tomado la 23.264. Y acá es donde empiezan a trabajar muchísimo las asesoras de menores y los asesores de menores. Porque muchas veces en el trayecto fallecen los padres y van los nietos como herederos en una sucesión. Ustedes eso lo saben. Y si hay un tío o una tía vivo, se lo comen entre dos panes.
Entonces, ustedes se encuentran hoy, traslado a la asesora de menores, otra vez, y va y viene el expediente, aunque sea una sucesión de la asesoría de menores. Y está bien, porque fue la manera de cuidar no solo al chico, de controlarlo, ¿sí? Judicialmente, de que su desarrollo esté bien. Acuérdense de la integralidad, eso ya lo dijo la 23264, que el código lo tomó. Porque, a ver, en la redacción del código tuvimos una grande que trabajó con todas las leyes. Y es que el imagen de Carlucci, es decir, no le cuenten nada. Marisa es mucho más joven que ella. Por ahí tiene su escuela, pero es mucho más joven. Hay cosas que ni las vio. Ese contralor, ¿sí? Hacía que en el caso de que se demostrara que había habido una mala administración del padre, se le suspendiera la patria potestad. Se le suspendiera y en otros casos que la perdiera. Entonces, lo que ustedes encontraron ahora en el Código Civil y Comercial es casi una fotocopia de aquel gran batacazo del año 85, la Ley de Patria Potestad Compartida. Y ahí es la primera vez que se habla de guarda en relación, ¿sí? La figura de la guardia en relación a la adopción y por otras vinculaciones más. Bueno. Creo que ya podemos. ¿De esto tienen alguna pregunta del raconto histórico? El tema son dos fallos que cita Zanoni. Y cuando digo Zanoni, yo me saco el sombrero. Porque cursé con él la especialización en el 97 y era increíble lo que sabía ese hombre y la humildad de ese hombre. Un caso es este. Había una mujer casada, jovencita, hacía poco que se había casado, les estoy hablando de la década, fines del 40, 50. Y resulta que tiene la osadía de ir a la iglesia vestida de rojo. No, la dejó el sacerdote, la dejó en la misa, la llamó aparte cuando terminó la misa y le dijo, ¿le puede decir a su esposo que necesito hablar con él? La chica le dijo que sí, que le iba a decir, no se va a oponer a lo que el sacerdote le estaba diciendo. Llegó a la casa y le dijo, el padre tal quiere hablar con vos. Bueno, el hombre fue. Entonces le dijo, mire, yo le tengo que comentar que su mujer es una pecadora. Vino vestida de rojo y en la iglesia no se admite ese color. Así que tome las medidas del caso para evitar que se repita esta situación. ¿Sí? Bueno, la chica llegó a la casa, habrá discutido y qué sé yo, y como el sacerdote le pidió que la corrigiera, ¿qué hizo? Lo que Vélez permitía. El poder de corrección que le dio al pater era también sobre la mujer. Entonces, la deposita, y ojo que esto se los digo tal cual lo cuenta la corte de ese momento, y lo contaba Zanoni, la hizo internar en un convento por un vestido rojo, y allí estuvo, no me acuerdo si eran 2 años, 3 años, hasta que se corrigiese, decía la sentencia, hasta que se corrigiese. Fíjense, la guarda de aquel entonces, más que guarda, era un depósito. O sea, bien vinculada, cuando mucha gente vincula la guarda con una cosa,
porque es verdad, yo agarro y guardo el vaso, yo guardo los lentes que me prestó Marita. Eso es la guarda mal entendida. Y el otro caso, más o menos también de la misma época, se trató de una mujer que se va de la casa por malos tratos, se va de la casa. Las denuncias antes eran malos tratos, por ahí tenía un ojo en la mano, pero y malos tratos. ¿Se acuerdan que era causal de divorcio los malos tratos? Para los más jovencitos hubo una causal que se llamaba malos tratos y otra que se llamaba sevicias graves. Era un castigo tan cruel que era más que una injuria grave, porque vos la injuria grave puede ser un insulto. ¿Te acordás cómo era la ley de divorcio? Una difamación. Esto era, a ver, para que lo entiendan, decirle a nene, anda y pegale patadas en las varices a tu madre. Eso era sevicias graves. Desacreditarla ante los, pero aparte golpearla. Sevicias graves. Búsquenlo, van a encontrar en el diccionario jurídico toda la historia. Entonces, en este caso, en este segundo caso, que es más o menos de esa época, la mujer se había ido por malos tratos, porque la golpeaba, la maltrataba, aparte hacía vida nocturna, él como si fuera soltero, qué sé yo. Y como se fue sin la autorización de él hizo la denuncia, porque se había ido, y también la dio en depósito, hogar honesto, en este caso tuvo suerte la mujer porque le tocaron la casa de los abuelos, no fue en un convento. Esto creo que fue del año 55, pero se fue golpeada, la reventó a trompadas. Cuando ella hizo la denuncia, el juez que entiende en la causa falla, porque le hace la denuncia al marido. Falla diciendo que si bien la había castigado, estaba autorizado a través de su poder de corrección y además que no la había matado. La corte, ¿eh? Ojo, eso fue la corte de Nación. Así que qué bueno, estos chiches tengo de guarda, pero después seguimos. Vamos ahora a cómo aparece y cómo la trata el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, generó polémicas, de movida generó polémicas, y fíjense ustedes que hasta llegó a corte y corte falló antes de la entrada en vigencia del código. Retomo. En lo último que le conté tanta historia que ya me olvidé de la guarda. ¿Cómo la toma el código? Y les dije generó polémicas. Y que en definitiva también se dictó en corte un fallo que lo conocen todos, el M&M, no se los voy a contar ahora, ya lo saben. Eh, ¿Por qué? Porque el código se aprueba en el Congreso el 1 de octubre, ¿sí? Se sanciona el 7 de octubre. ¿Y se acuerdan que se modificó el artículo 7, que era bastante extenso? Bueno, que en los comentarios ese artículo lo acomoda a Ida, ella lo acomoda. Pero bueno, más allá de eso, en ese mismo artículo 7 dice que el código, debido a las discrepancias que había con el 7 y con algunas otras normas más que no resultaban muy claras al principio, a partir del 1 de agosto de 2015. Este fallo fue del 27 de mayo de 2015, que empieza la causa en el 2014, en este caso. Y ahí la primer voz que se alza es la de Graciela Medina, de la doctora Medina, a quien idolatro, ¿sí? Y ella sostenía que la guarda
no era solamente un instituto que representaba la responsabilidad parental, porque ya dejamos de hablar de patria potestad como dejamos de hablar de tenencia, y que compartía lo que había, en el caso de MM, decidido la alzada de otorgar la guarda porque había que tener en cuenta otras cosas, además de proteger al niño como claramente lo dice la Constitución. Ay, no les di el paseíto por internacional privado. Bueno, se lo dejo para otro, se me van a dormir. No, no, eso era una pavada, contarles 89, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, llegar a la reforma, todo eso fue anterior a la reforma, ¿sí? Constitucional, eso se firmó todo en el 89-90 y la reforma vino en el 94. Vino El Salvador, 75, inciso 22, y ahí están la Convención Internacional del Niño, el niño y toda su protección, y la constitucionalización del derecho de familia. ¿Eh? Eso era lo que me quedó en el medio. Bueno, ella levantó la polvareda con esto. Entonces surgieron dos corrientes, que no sé si por ahí ya lo han leído y si no, no importa, se los digo. Una parte diciendo, no, no, paren. ¿Qué responsabilidad parental ni responsabilidad parental? Acá esto de la guarda es una medida cautelar. ¿Por qué cautelar? Cautelar porque primero es provisoria, claro, es provisoria porque cuando el chico cumple 18 años, ¿sí? Ya es mayor. Entonces, si a mí me toca un chico de 12 años, son 6 años que yo lo voy a representar nada más. Representar. Y no siempre representar legalmente, como si fueran los titulares, como si fueran los progenitores. El progenitor lo representa legalmente. El guardador no. Sí, va a hacer toda la actividad que hacen los padres normalmente para la vida cotidiana, pero no es el representante legal. Y también, ¿por qué medida cautelar? Porque es provisoria, es sobre una circunstancia especial y además de ser provisoria, es limitada en el tiempo por la provisoriedad, pero aparte, en la medida cautelar aparece la verosimilitud del derecho. No me tiren con nada, dejen las carteras donde están. Aparece la verosimilitud del derecho. ¿Por qué les parece que aparece la verosimilitud del derecho? ¿Cuáles son los tres elementos de las medidas cautelares? La mora, todo el asunto del derecho Y contracautela. Qué grande el doc. guarda cualquiera. Para O sea, prohibir la guarda de derecho. tiene que haber algún elemento. El tema, precisamente, ya tenemos lo de provisorio, pues es una cuestión de tiempo, eso sería lo de menos. Pero ¿qué verosimilitud del derecho? Se preguntarán todos, o la gran mayoría. Y acá es donde yo hice mi mini ponencia, en el tema de que ese chico que está bajo guarda, ¿sí? Y acá nos vamos a pelear si hay SAP o no hay SAP. Yo considero que existe. Mucha gente súper respetable considera que no. El tiempo que transcurre y la falta de contacto con sus progenitores. Y ese tiempo lo ven como que lo ven bien, como que se genera un nuevo vínculo afectivo con los guardadores. Y por ahí esa guarda se da, y ahora les cuento uno de mis casos, porque
una persona está muy enferma porque va a viajar, ¿sí? Porque va a trabajar a otro lugar, entonces requiere de tener un tiempo y lo más mínimo posible, porque recuerdan el plazo de la guarda, 1 año renovable por otro periodo igual. Entonces, la verosimilitud en el derecho se da por el peligro que ocasiona en la psiquis del niño esa falta de contacto y el peligro de la demora. Pero yo termino la charla ahí en la Filmina diciéndoles esto. Yo voy más allá y como no me puedo sacar la camiseta del derecho internacional privado, voy tan más allá que lo que empezó como todo legal y lo eligieron porque son los padrinos, porque es una parejita de amigos, porque es el primo segundo que son los casos que ahora vamos a ver con la Filmina, me lo llevan por cualquier frontera. Y después hay que pedir el recupero que no es simple porque no tengo ni idea dónde está, entonces tengo que pasar por el tratado de localización, búsqueda y localización del menor, y después recién pedir el recupero. A todo esto me pasaron 5 o 6 años. El chico era chiquito, ya es un adulto. Y no sé si lo recupero. Pasó. Bueno, ahora vamos con el procedimiento. ¿Por qué hablamos de adopción? Ya les expliqué por qué hablamos de adopción. Si quieren, bueno, se los leo para los que no ven. En aquellas épocas decir tenencia era similar a decir guarda, teniendo en cuenta el abusivo poder de corrección del marido tanto sobre la esposa como sobre los hijos. La ley 24/64 fue la que puso un límite a este poder, porque para la doctrina mayoritaria la guarda está emparentada solo con 2 institutos: la ex patria potestad y con la extenencia. Y una tercera corriente vincula a la guarda con la responsabilidad parental. Veamos si tiene razón esta postura. Yo sostengo que hay que sumarle la adopción. Pasamos de Firmina. Esto ya lo saben, pero a modo de simplemente refrescar. La guarda ha sido considerada desde una triple clasificación siempre: derecho romano, derecho argentino. La guarda legal es el tipo de guarda que el ordenamiento jurídico reconoce a los padres y los tutores. Ojo que todo el mundo se olvida del tutor, el tutor también, ¿eh? El tutor también. La judicial es la otorgada por el juez mediante el proceso regulado a tal fin, en la que el juez la otorga y funciona como una medida cautelar que consiste, esto es por el 234 del Código Civil y Procesal de la Nación, que después reforma en la 26061, regulado a tal fin, en la que el juez le otorga y funciona casi como una medida cautelar que consiste en la entrega de un niño o adolescente a una persona que no es su representante legal, a pesar de que se llama judicial. No se confundan con eso, a fin de que se le brinde al menor asistencia material, espiritual y por supuesto económica, que yo creo que acá no lo puse. Tienen las mismas obligaciones que los progenitores, salvo que no tienen la representación legal. Esto es lo que le da la temporalidad, la duración, porque cumple años y ahí se termina la cuestión. 3, la más conflictiva, la guarda de hecho, de eso no hay duda que es la más conflictiva, la que trae más problemas. No hay intervención judicial y se trata de una persona que se encarga de cuidar a otra. Esto es la más conflictiva cuando la familia se lleva mal, porque en general, cuando ocurre algo, vamos a suponer la muerte de los padres. Entonces, ¿por qué digo que cuando la familia se lleva mal? Porque a vos le decís al juez, un primo puede ser, yo tengo un primo, porque el juez pregunta, ¿y quién puede ser de la familia? Y va a elegir dentro de los que sean más jóvenes,
se va a observar que sea responsable, es decir, va a respetar el interés superior del niño, va a hacer lo que sea mejor para el niño, porque el interés superior, más allá de las 84.000 definiciones que dieron los autores, es lo mejor para el niño, punto. No busqué más definiciones, que eso es lo más claro, preciso y seguro. Cambiamos. Acá vengo con la pregunta, ¿la guarda es siempre una medida cautelar? Se los leo para los que no ven de lejos. La guarda estaba emparentada con la patria potestad y la tenencia, ya lo vimos. Durante muchos años, concretamente hasta el año 2005, con la sanción de la 26061, pero ¿qué pasó en el medio? Acá les cuento lo de los tratados internacionales. Seguido esto, la ley 23.264 en el año 85 y en 1989 tuvimos la suscripción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del Pacto sobre Derechos Humanos, y no les puse San José, que nos obligan a cambiar la óptica jurídica que se tenía en 1994, la Constitución, artículo 75, inciso 22, habla de la protección integral de los derechos del niño, término que ya había incorporado la 23.264, que los abogados decían, ¿y qué quiere decir eso de integral? Integral quiere decir todo, no solo alimentarlo y comprarle el uniforme del colegio. Si quiere ir a fútbol, que vaya a fútbol. Si quiere estudiar inglés, que estudie inglés. Eso es integral. Todo. Ir de paseo, salir de campamento con la escuela. Bueno, miles de ejemplos para esto. En este tramo y en relación a la pobre guarda, y les puse acá pobre porque carecía de una regulación específica y concreta. Fue el derecho de forma quien trató de darle el marco legal que arrojara luz sobre su naturaleza jurídica, que el Código Civil no le había dado. Recordemos el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, luego modificado por el artículo 74 de la 26061. ¿Qué establecía el 234? Establecía lo siguiente: para la guarda de personas incapaces. El incapaz, si el incapaz está abandonado o no tiene representantes legales, que en la gran mayoría pasa eso, o estos no pueden ejercer sus funciones. Acá tenemos el típico y claro ejemplo y triste de esta realidad actual de adultos adictos de tal manera que los padres no pueden con ello, porque una madre de 70, 80 años no va a poder con un hijo que no quiere curarse, no es que no quiera, no puede, es una adicción. Fíjense ustedes que a pesar de la época que estamos hablando, 2005, que da origen a la 26061, esta gente siempre estuvo a la deriva, siempre, y sigue estando, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay lugares, y tampoco hay lugares seguros, porque se escapan, y cada vez más droga y más droga, acá y en todas partes. Es el gran negocio del siglo. Bien. Segundo supuesto, cuando el incapaz estuviera en pleito con sus representantes y se discute la curatela. Y así nace la postura, ¿no?, ante este cuadro, que entiende a la guarda como una medida cautelar por la aplicación del 234, por haber el 234 tomado una medida, aunque sea. Entonces, la guarda sería una medida cautelar provisoria, limitada en el tiempo, en su duración, pero esta postura también encontró algunos detractores. Yo ahora me tomé el trabajito, sí, de vincular la guarda para los que dicen que solo está vinculada a la patria potestad y a la tenencia, y nada más. Fíjense ustedes, estuve un montón de tiempo haciendo esto, porque no hay manual, no hay nada de esto.
Bueno, primero con la 26061, Protección Internacional del Niño, Niño y Adolescente. Con el 234, que es el que va metiendo púa en el medio. Con la ley 13298, que estamos también ante la protección. Con la 12.061, también sobre protección. Con la ley 13634, que es que le pedimos siempre al juez, por favor, y ahí se están mirando algunos jueces, por favor, escuchen al niño siempre, 1, 2, 3, 1000 veces. Yo sé que el proceso tiene que terminar, pero es necesario. Con la 5827, que es lo que va a crear la 5827, son los juzgados de responsabilidad penal juvenil. Porque también es muy fácil ahora bajar la edad, bajarla a los 18, bajarla a los 16, bajarla a los 12. Pero detrás de cada pibe de eso, que nos pueden sacar la vida acá a la vuelta, hay una historia. Hay una historia. Por algo es como es. Con la 14568, que esa es conocida para la gente acá, la conocen bien, que también tendría que ser parte. Ahora cuando llegamos al procedimiento no los puse, pero tendrían que ser parte. Con la ley 22278 no es punible el menor de 16 años, y especialmente con el artículo 75, inciso 22, sobre responsabilidad parental en la Constitución. Pasamos de Firmina. Bueno, después de todo el paseíto histórico llegamos a la 26994, ya lo hablé, no hace falta que lo vuelva a hablar, y vamos ahora a cómo se incorpora, a la incorporación, cómo va a jugar el 611. Y además del 611 tenemos otros articulitos. Pasamos. Bueno, ¿qué dispone el 611? Para que no trajeron el código. Les voy a poner amonestaciones. El 611 dispone, bueno, sobre la prohibición, ¿no es cierto?, de la guarda de hecho con fines de adopción. Y va a establecer, queda prohibida expresamente la entrega directa de guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública. Les está diciendo, muchachos, la 13252 no va más, no se hace más ante un escribano, no se venden más chicos mediante escritura pública, porque era una venta de chicos, y hay que decir la verdad. Tampoco por organismo o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores o cualquier otro familiar del niño. La transgresión, y esto es lo más importante, yo digo que esta fue una de las normas más brillantes del código, la transgresión a la disposición faculta al juez a separar al niño transitoria o definitivamente. Ojo con esto, porque transitoria dice, 30 días, no, no van a ser 30 días, pero también el juez puede decir no, con vos no. Definitivamente este chico va a pasar a el estado de condición de adoptabilidad. Excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en un vínculo de parentesco entre estos y los pretensos guardadores. Y yo le agregaría parentesco, también puede ser los padrinos, porque los padrinos cumplen un rol muy importante. Claro. Yo le sacaría pretensos guardadores y le pondría pretensos apropiadores. Y claro, claro, exactamente, porque funciona así, como una apropiación. Pasamos de Firmina. Bueno, ¿qué nos interesa? Ya sabemos que guarda, de hecho, no, no, no. No se pueden equivocar. No se puede dar en guarda, no, no, no hay parientes, no hay padres, fallecieron. ¿Qué va a pasar?
va a quedar en situación de adoptabilidad. Algo hay que hacer con ese chico, ¿sí? Entonces, dos cosas les marco yo. Primero, porque se van a pelar la frente con esta soncera. Primero tienen que ver el despacho que diga, ese despacho, Quilmes, La Plata, Avellaneda, donde sea, que fulanito de tal edad, bla, 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 se encuentra o se declara su estado de adoptabilidad. Porque si no está en eso, ustedes como abogado le dicen al cliente, bueno, ahora lo que tenés que hacer es que iniciemos, dame la plata del bono, del IUS, para iniciar la adopción y después se pegan contra el vidrio de la entrada del juzgado, porque eso faltaba. Entonces, lo primero que tienen que ver es esto, como otra cosa, que yo la aprendí sobre el ejercicio de la profesión antes de la 24997. Pedir los cuadernos de antecedentes del menor, porque yo me he enterado, en aquel momento estaba Daroki, por Daroki que me ha dicho, ojo, Zulema, con este chico, ¿qué pretensiones tienen los padres? Porque a mí me pasó de todo con las adopciones. A mis clientes le han sacado a los chicos, se los han sacado. Y yo creía en mis clientes, pero bueno, y a uno, como les dije, ahora se los cuento rápido, le salvaron la vida. Entonces, transcurrido el plazo establecido, esas dos cosas, declaración de adoptabilidad y corremos para abajo, y la iniciación del proceso. Bueno, se los leo muy rapidito, porque veo que ya están cansados. Es importante sumarle a estas dos normas el 607. ¿Por qué? Porque el 607 determina las condiciones que se requieren para que se dicte la declaración de adoptabilidad. Porque ustedes van a controlar, se queda dormido el expediente, nadie lo mueve, el pibe está a la deriva. Entonces ustedes, con el 607 en la mano, van y le dicen, señor juez, escúcheme. Primero, acá tenemos un niño, adolescente que no tiene filiación establecida, sus padres han fallecido, se ha negado la búsqueda de familiares o ha dado resultados negativos, porque también es corto el plazo, 30 días para buscar familiares. Ya pasaron los 30 días, señor juez, con el escritito por el portal. B. Los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida solo si se produce después de los 45 días de nacido. Yo me he mandado la macana, está bien, la norma no existía, pero de saber de la situación de embarazo y de que no lo quería mi cliente, a presentarme en el juzgado, que en aquel momento, en el juzgado de menores, cuando la criatura tenía 15 días. Y claro, me sacaban más que volando, vendiendo almanaques, como se dice. Entonces, hay que contar los 45 días después de nacido. Eh, claro, claro, claro. Y bueno, y eso. Las medidas excepcionales tendientes a que la niña, niño o adolescente permanezca en su familia de origen. O sea, lo primero que va a hacer el juez es buscar si le queda un primo que sea más grande, un tío, un abuelo, un padrino, como decíamos recién. Agotada esa búsqueda, ¿sí? Si no dio resultado, bastante tiempo del juez. Así que ustedes cuenten este plazo, 180 días. Ustedes saben, desde que el cliente los vino a ver, 180 días. Antes no van a poder iniciar nada, salvo si pueden pedir una medida cautelar de algún tipo. Si ustedes saben que el chico es maltratado, lo golpean,
A ver, si hay violencia, por ejemplo, todos estamos facultados a denunciarla. Las medidas excepcionales, entonces 180 días, vencido el plazo máximo sin revertirse la situación, es decir, que no encontraron ningún pariente, nada, deben comunicar al juez interviniente esa resolución, es decir, tienen que sacar la resolución administrativa, pues seguramente ese chico está institucionalizado. Y se debe comunicar al juez interveniente en 24 horas, cosa que sabemos que los organismos se cuelgan, entonces van a tener que ir a patear la puerta del servicio zonal o de la institución donde estén. Escúcheme, usted tiene 24 horas para contestarle al juez. ¿Quiere que yo le lleve la respuesta? Yo se la llevo, porque las cosas funcionan un poco así. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño o niña adolescente ofrece, en el medio de todo esto, alguien le da pena y se ofrece, ¿sí? Como guardador. Y de ahí puede salir hasta la tutela. Porque la guarda, yo estoy en contra de la guarda, sí, así cortita, como medida cautelar, como lo cuestiona parte de la doctrina, pero no guardas que los jueces nuestros ahora son más cuidadosos. Es prorrogable por un año, no les pidas más. De un año te van a decir que no, pero hay que controlar este tema de los plazos. Si hay un familiar que ofrece ser guardador, bueno, perfecto. Si no apareció nadie, el juez va a tener que resolver la situación en un plazo de 3 meses, 90 días. Así que ahora estamos en marzo, abril, mayo, en junio, ya tendría que tener la sentencia de adopción hecha. Pasamos. Declaración de estado de adoptabilidad. Perdón, declaración de estado de adoptabilidad. Sí. Días hábiles. 90 días hábiles. Sí, sí, porque todos los plazos, eso es regalito que nos quedó del Código de Vélez. Todos los plazos en derecho se cuentan por días hábiles. Igual yo adoré el Código de Vélez, ¿eh? No es que me regocijo criticándolo a Vélez. Pero ya tendría que haber en el código de procedimientos, en el proyecto, que hay institutos que los plazos, ¿cómo pasa en el derecho contencioso administrativo? Cuando el fisco te quiere cobrar, te dice 10 días. Y entonces vos vas el día 14 porque cayó sobre domingo, te dice, no, tiene que pagar la multa, porque son días hábiles. Entonces, si el contencioso administrativo lo tiene, los temas urgentes de familia tendrían que tener plazos de días corridos. Es así, pero bueno. ¿A dónde me quedé? Tener presente las disposiciones del 608, les puse, que nos habla de quiénes son sujetos en el procedimiento, y ahí yo digo que deberían serlo los abogados del niño. Lástima que no. El niño es parte. Y si el niño es parte, vos te quedás fuera. Soy parte. Claro, Parte es él. la parte es él, pero vos también deberías ser parte. Es decir, que si va sin el patrocinio de un abogado del niño, sea nulo. Sí, sí, eso sí debe ser. Lo dice la propia ley. La ley del niño. Sí. Bueno, el organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial, el Ministerio Público, el juez podrá oír a los parientes y otros referentes afectivos. El 609 establece las reglas que se aplican al procedimiento, o sea que no nos quedamos solamente con el trámite de adopción, con aquellas dos normitas. El 609
¿Qué me está diciendo? Para declarar el estado de adoptabilidad, la sentencia debe ineludiblemente respetar la entrevista del juez, y acá viene el reto para los muchachos, del juez, no otra persona, no el audiencista, Facultades delegadas. no son facultades delegadas, porque por algo uno es audiencista y está haciendo carrera y viendo, pero por algo el otro es juez. La entrevista con los padres, que también la tome el juez, ya tiene el equipo técnico que le va a informar, pero que la tome el juez. Si existen, los padres si existen, la sentencia debe disponer que se remita al juez, que se le remitan al juez que interviene en el caso en un plazo no mayor de 10 días los legajos seleccionados por el registro de adoptante. 10 días que, como dice el doctor Sánchez, son hábiles, lamentablemente. El organismo administrativo que intervino y dar inicio de inmediato al proceso de guarda con fines de adopción. Creo que la última, ¿no? Sí. El 610 me comí acá. La sentencia, bueno, una disposición para mí es expeditiva, que otorga celeridad al proceso y no que hay que andar como loco buscando en procesos anteriores a ver qué había pasado con los tipos, que hubo otro patrocinante, no tenemos ni idea de lo que pasó. Porque da celeridad. La sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la declaración en situación de adoptabilidad. Simplemente con decir libre ese oficio al juzgado de familia número tanto, y ahí se terminó la cuestión. Ya está. Ya ponelo en el registro para ser adoptado. Bueno, y acá está mi humilde conclusión. Luego de ver todas estas normas del Instituto de la Adopción, que indudablemente se relacionan con la guarda, personalmente concluyo que son 3 las vinculaciones que tiene la guarda: la responsabilidad parental, la extenencia y la adopción. Y acá me despido. Muchas gracias por compartir este buen rato. Claro, si el marido abandonaba el hogar, se le podía demandar alimentos, pero si ella abandonaba, se le podía traer con la fuerza pública, etcétera, etcétera. Sí, la podía traer con la fuerza pública y en más, él podía negarle alimentos, que de hecho así pasaba, le negaban alimentos. Sí, o sea, la ley era bastante machista, por eso al principio yo dije que a mí me enseñaron que Acá Vélez no si sabía puede hacer una pregunta, La pero doctora Maranza tenía una pregunta. Sí. Además que hay un montón de fallos que decretan la inconstitucionalidad del plazo del 657. Sí, se cuestiona el plazo. Y subsisten las mismas circunstancias. Imagínate progenitores que están privados de la libertad. Y entonces Exactamente. guarda del 617. Y bueno, vos renovás por otro año porque la condena de los progenitores no terminó, pero al tercer año los progenitores siguen privados de la libertad y vos te encontrás con ese impedimento del plazo. ¿Qué opinión te merece a vos? No, yo el plazo, Directamente pasar al Instituto de la Tutela, y acá la doctora Samantha te quería hacer sí. una pregunta. Yo, ¿por qué? Porque si alargamos el plazo, lo que alargamos es el problema. No le estamos dando solución al problema. Entonces yo pasaría directamente a la tutela. Si total después yo puedo rever si sigue esa figura o no. Si siempre quien discernió la tutela, bueno, el juez, va a ser el guía y control. Nada nos cuesta ir y decirle a su señoría, mire, la relación con el tutor está mal. La primera que se va a oponer va a ser la asesoría de menores, hablando de un menor.
Y muchas veces se mantienen esos plazos con padres que están privados de la libertad, pero que no van a salir en un año o dos y que dejan de ver a sus hijos. Y esto, guardiacárceles, yo cuando estudiaba estuve en Olmos varias veces, y los guardiacárceles, que son unos prisioneros más, decían, ante mi pregunta, ¿saben cuántos viene la mujer? Una, dos, tres veces, para colmo cuando iban todos a Olmos. Ahí vemos, Después ya venía con el embarazo a comunicarle que no venía más. entonces, o sea, pasamos del plazo vencido cumplido de la guarda, porque también tenemos mamás o progenitores que tienen patologías eh, mentales derivadas del consumo problemático de sustancias. Sí, ahora te cuento uno cortito Sí. sin dar nombre, Pasa que es local. O sea, transformamos el proceso de guarda judicial en tutelar. ¿En tutelar? ¿Ok? Claro, porque yo justo tenía la misma la duda con el que lo contaba Sí, 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 yo siempre la abuela, que está a cargo, que tiene una guarda, pero ya se estaba venciendo la prórroga, y la abuela estaba desesperada porque no quería que se le venza la prórroga, entonces yo meto la tutela, y ahí en el juzgado capital me dicen, ¿qué va a hacer con la guarda? Me preguntan qué hacer, y yo le hago una explicación que ahora veo que coincide con lo que estabas contando vos. Igual esta pregunta es recurrente porque ahí está la Sí. Claudia Verónica Rodríguez que dice, ¿se puede solicitar la guarda por los abuelos por tiempo indeterminado? Con no, la conformidad de la madre que tiene No. problemas psicológicos, pone entre comillas, parece así. claro, mira, ahí está. Y Lo- los casos que yo he tenido, voy a contar el primero, que es más cercano en el tiempo. Una chica me contacta a través de, por eso amo tanto a mis alumnos, a través de una alumna, no me acuerdo si un alumno. Bueno, la chica tenía cáncer. Ella había estado de novio con un letrado. Deja al novio, se enamora de alguien que era, bueno, la chica efectivamente tiene a la nena, ¿sí? Y la nena nace bien, sin problemas, que ella tenía mucho miedo, y ya estando internada por el tema del nacimiento de la nena, se le complica el cáncer. Entonces sigue internada un tiempo más. A todo esto, a este segundo novio, ella le había dicho que la nena era de él. Y le dijo, no, no, pero yo hasta que no haga un ADN, yo no te la voy a reconocer. Bueno, está bien. Quiso verla, ella le dijo, no, por supuesto, no poner un peso ni nada. La nenita va a la casa con ella, pero como una chica muy joven, como ese cáncer avanza y avanza y avanza, y no se mejoraba, la madre empieza a cuidar a la bebé. Me contacta a mí y me dice, yo quiero delegarle a mi mamá la patria potestad. Esto, esto fue hace muy poco tiempo, en pandemia. Le digo, ¿vos querés hacer una tutela testamentaria? Me dice, yo quiero que a la nena la cuide mi mamá. Aparte la chica tenía bienes, claro, él no. Bueno, se hizo, de hecho el expediente está todavía en trámite, salió del fuero de Quilmes y fue a Berazategui porque el supuesto padre que no la había reconocido vivía allá. Pero en el interín de esa internación de la nena, que se vio afectada y estuvo mucho tiempo en neonatología, no se sabe cómo, cuándo y dónde, pero en donde sí, él entró
con un kit de esos que se compran, Sí. y le tomó muestras a la bebé. Nadie sabe cómo, porque la chica estaba acompañada todo el día, la bebé estaba en neonatología y las cámaras, nadie lo detectó. Bueno, la cuestión que a la nena, la chica fallece y la cuida su abuela, que para todo esto tenía una profesión universitaria, de eso trabajaba y tuvo que dejar de hacerlo. Se arrepiente de lo que hizo y después que la mamá falleció, pidió el cuidado personal de la hija. Pero primero reconocela. Por supuesto, me opuse. La abuela ya no quería que la reconociera, o sea, no le interesaba. Y abrí la sucesión de la chica, porque estaba aparte del testamento. Bueno, ahí sí se presentó él con abogado y pidió, que estaba todavía la doctora Merlo y se mataba de risa, pidió mal porque pidió en el sucesorio la custodia de su hija y reconocerla. Por supuesto, el juzgado civil le dijo, vaya por la vía que corresponda. Entonces, yo calculo que ahora se debe haber hecho el ADN y por ahí sí es el padre, por ahí no sé. Y ahora estarán los 4 años. ¿Cuánto pasó de la pandemia? Entonces ahora la nena tiene 6. Ahora tiene 6 la nena. La causa se fue a Berazategui, yo no la seguí en Berazategui. 706. Centro de vida del niño se tendría que haber quedado aquí, independientemente del domicilio del presunto progenitor. Sí, pero la nena también vivía en Berazategui. Ah, bien. Ah, Bueno, hay una pregunta. sí, tengo un caso. Yo tengo más casos para contarte, pero no les quiero robar el tiempo. Guarda de hecho. Un chico adolescente lo abandona la mamá en la iglesia se lo entrega a un matrimonio de calvinistas que ya tenían hijos propios, no estaban adoptados en el Ruaga, lo crían desde que tiene 6 meses, 5 o 6 meses. Ay, bebé. Sí. Ya está en la escuela secundaria. Ah, bien. En su momento lo hablé con el doctor Arauz, Claro, que no le gustaban las bolas de hecho, Claudio. pero me comenté la situación, Sí. nene con estado de familia, años, nene escolarizado, obra social a cargo del guardador de hecho. Sí, la crianza como Claro. si es un hijo más. Dice, anda, yo ya acompaño anda un guarda con fin de adopción. Que se inscriban tarde en el Ruaga, de formalizar, simplemente dicen, pero anda. Claro, porque es nula, ¿viste? La norma está prevista que después se lo puede sacar. Ahora, no contempla las condiciones, digamos, de referentes afectivos, familiaridad, de un estado de familia ya consolidado. Sí, lo contempla. En la última parte del 6 se contempla. Bueno, ahí estaba leyendo, bueno, no puede ser discrecional, simplemente. No, se tienen que dar. Yo soy en lo que vos apuntas. Vos apuntás a buscar. Supremo está jubilado. Entonces, no tiene responsabilidad ya. La seguridad para el menor. Pasa que es muy difícil encontrar una seguridad total. Porque piensen esto, nosotros tenemos algunos casos de menores. El juzgado tiene 84.000. Entonces, al mejor cazador se le escapa la liebre. Hay cosas que al juez se le escapan.
Y a su vez también hay gente que es muy versátil cuando es testigo, que convence. Y vos hasta que no ves los hechos, no podés decir, no, este no me gusta por esto, por aquello. Es como ensayo y error, ¿viste? Es todo un tema. Sí, yo quiero decir una cosa, que la cantidad de chicos institucionalizados son chicos presos. O sea, si ustedes van a las instituciones, son chicos presos. Donde se la guarda es una opción y hay que moverse. Dice, me Es otorgaron la simplemente guarda y su prórroga. Ahora y notificados los progenitores que no se presentaron en el expediente. Inicio de adopción. guardarlos de alguna manera. Sí, sí, por lo menos presentar escrito y manifestar que no se presentaron los progenitores, guardaron silencio. Te va a costar, porque al estar, una cosa es que hayan fallecido y otra cosa es que estén. Van a tener que citar a los progenitores, los van a indagar, le van a mandar la asistencia social para que vean cómo viven, si están en condiciones y demás, pero no descartes. Por más bueno que sea el lugar, la institución no deja de ser un Claro. Y el otro fallito, bueno, ese me lo trajo Gaspar, que también es local. Es un caso donde es una chica que tiene sus dos hijos, que uno de los niños tiene un problema de trastorno de espectro autista, la otra nena no tiene ningún problema, pero ella sí tiene sus cuestiones que no podría asegurar que son de adicciones, pero tiene una suerte de irresponsabilidad innata, si queremos llamarlo de alguna forma. Las relaciones personales de ella, sentimentales, digamos, siempre fueron signadas por la violencia, entonces es como que ella no ha logrado desarrollar de alguna forma su rol de madre de forma apropiada. Entonces, frente a esto, la hermana se propone como guardadora de sus sobrinos con fines de adopción, no con fines de adopción, perdón, No, de tutela. como una guarda asistencial en relación a sus sobrinos. Y bueno, finalmente, y tras una primera oposición de la madre de los niños, finalmente entró en razones después de un proceso bastante largo, muchas audiencias, denuncias de violencia cruzadas inclusive. eh, bueno, enteró un poco en razón y acordó con su hermana la guarda. La guarda fue otorgada, se cumplió el año y ahora hace poquito, ahora unos 3 4 meses, se presentó la prórroga y también se prorrogó. Que Pero lo más ellos no importante, fueron. la chica se presentó y consintió la prórroga. Lo más importante de todo esto es la parte probatoria, lo que ofreció la guardadora para acreditar el estado en el que están los chicos y las carencias que tienen en relación a la madre. Porque la mamá durante este proceso de guarda se había manifestado un montón de veces en relación a ir a los actos de los chicos del colegio, a formar un poco de parte de la vida de ellos, y no lo cumplió. Entonces la guardadora dijo, a ver, yo estoy completamente abierta a esta situación. Si la mamá quiere venir a verlos, no tengo ningún problema. Quiere venir a casa a visitarlos, no tengo ningún problema. Lo que quiero que se tenga en cuenta es que yo le estoy haciendo el seguimiento al nene de la dieta por celiaquía, de los tratamientos del trastorno autista. Autista. La nena está en la escuela, que la nena era una garrapata con la madre. Estaba feliz y contenta con la madre. Y ahora está con la tía y está bien también con la tía. Entonces, es una figura que me parece que hay muchas veces que está limitada en el tiempo por esta temporalidad que decíamos, pero que justamente el planteo viene a
Es temporal, ok, pero la temporalidad no tendría que ser relativa en relación a si hay una situación que persiste, o como hablábamos de los progenitores adictos que no tienen posibilidad de recuperación, al menos en el corto plazo, o progenitores privados de la libertad. No lo hagamos un año, prorrogar, 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 porque muchas veces se termina saturando el sistema judicial, el juzgado, los abogados, los progenitores o los guardadores a los que por ahí se le pasa el plazo, se incurre en un montón de gastos cuando quizás se podría establecer con plazos más amplios o por tiempo indeterminado hasta que cambie la situación que le dio origen a la guarda. Creo que es aplicable a varios institutos. Dar la guarda por más tiempo. Hay fallos, vamos a buscarlos y los vamos a tratar de acercar. Sí, a mí me quedó un solo casito que se dio en Quilmes en el momento en que se disuelven los tribunales. El NM le llamo yo, bueno, los progenitores, los adoptantes, eh, la mamá una ex alumna de la Católica, el papá no, en muy buena posición económica. Bueno, el nenito M era realmente revoltoso, lo traían a la oficina, yo en el estudio tengo escaleras y no, cuidado, bueno. Para mí eran los mejores padres que podrían existir. Ahora, de vez en cuando teníamos muchas audiencias con el gabinete psicológico, pero muchas, ¿eh? Teníamos muchas visitas del asistente social. Esta gente vivía en Avellaneda y se muda a Quilmes. Y no avisa, no avisa. Bueno, en ese momento los jueces que estaban a cargo del tema, se produce la disolución, eran el doctor Ferrari y el doctor Meissner. Todo parecía re bien, que hasta con el doctor Meissner y con el doctor Ferrari, compañeros en la facultad. Entonces me dice el doctor Meissner, Zulema, lo veo muy bien al tema, mirá, vi justo, lo vi en la plaza, una buena relación con el nene, está integrado. El nenito era un pequeño demonio, realmente, era un pequeño demonio. Bueno, pero si ellos estaban contentos, yo hago mi trabajo y a lo mejor mejora toda la conducta del nene. De nuevo entrevista y de nuevo entrevista. Se las hago cortas. ¿Qué había pasado? El nene, en los dibujitos que le hacen hacer los psicólogos, había dibujado agua negra. Agua negra. Entonces le preguntaron. Se van los dos jueces, viene el subrogante y me dice, ¿puede traer al nene mañana a las 9 de la mañana? Ah, pero el nene va al jardín. No, no, tráigalo mañana a las 9 de la mañana. Bueno, les aviso a los padres, llevamos al nene. Y el nene siempre se portó mal, pero ese día se portó peor. Yo lo convencía en cada entrevista con caramelos, con un chupetín, alguna cosita. Ese día pegaba la cachetada, me tiraba todo al diablo, se tiró al piso. No quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Y bueno, me llama, el juez me llama a mí primero y me dice que no le van a dar la adopción. Yo recién viuda estaba, yo me largué a llorar y me enojé tanto con ese juez, tanto, tanto, tanto. Sí, Sí. tal cual. No tiene corazón, es un insensible, qué sé yo. Y fue tan grande mi bronca que renuncié al patrocinio. ¿Qué había pasado? Después lo supe por las chicas del equipo.
Esa estaba en tratamiento con psicólogo, pero por sus dramas de juventud y demás. No, dice el informe que ella tenía instintos irrefrenables de quererlo ahogar. El chico odiaba el agua. Y uno los veía y eran la familia Ingalls, salvo que por ahí les pegaba unas patadas, era muy nervioso, muy hiper. Así que gente, miremos los informes psicológicos de cabo a rabo y por eso pido que nos permitan verlos libremente. Muchas gracias, Zulema, que la secretaria le entrega el certificado. Muchas gracias y gracias a todos por venir.